de forma respetuosa, pues es agotar esa instancia con su persona y ver la Pues posibilidad de que pueda realizar el examen con todo respeto. yo ya le di mi respuesta y se le ha dado varias veces, no es la primera vez. Usted ha entablado conmigo un diálogo e insiste, y yo ya le di mis razones. De último, ayer mismo le respondí y le respondí ampliamente que hay que No, atender al calendario de evaluación, perdón, al reglamento de evaluación. Entonces sí, no no podemos recibí seguir llevando esto todos los días, pues nos vamos a pasar el semestre discutiendo esto. Yo ya le dije que no es posible. Pues sí, no recibí ese correo, no recibí ese correo. No lo he dejado de atender, pues. Sí, digamos, me surge la duda porque sí envié, digamos, mis medios de justificación en el tiempo indicado y pues hubiera esperado una respuesta más favorable de su parte en atención al apoyo del estudiantado. Sí, pero acuérdese que la razón la califica el profesor, pues. Hay muchos alumnos que creen que con presentar una solicitud a la coordinación, ahí está todo, pues no sé qué han pensado que es la coordinación, pues. La coordinación solo es una instancia administrativa de coordinación, no es una jerarquía sobre el profesor. No sé qué les han dicho ellos, ¿verdad? En realidad a veces no es el coordinador, son las secretarias. Claro, sí, la intención mía pues era que usted pues pudiera reevaluar la posibilidad de que me pueda brindar ese derecho de evaluarme, licenciada. Toda vez, como le indiqué, sí, realmente me fue imposible entrar al método de módulo, ¿verdad? Y pues mi esposa hay que ver los motivos también por los cuales no pude acceder. Mire, ahí hay varios problemas. Uno es que el alumno debe verificar eso antes del examen. Y se les pidió semanas antes que lo verificaran. Y que ingresen a la plataforma cuando ustedes, un poco antes de la plataforma, que practiquen, ¿verdad? A ver si entran y todo, ¿verdad? Ajá. Pero se inventan cada cosa. Hay un alumno que no sé si es usted que dice que intentó el día viernes entrar a la plataforma y que ingresó muy bien, pero que el día lunes no le funcionó. Y entonces lo que pasa es que, mire, se examinaron casi todos. Así todos. Así es. Entonces yo digo, si la mayoría de los alumnos logran entrar es porque pues estaba suficientemente bien la plataforma, que no hay problema. Pero hay algunos que no atienden las instrucciones, no toman precauciones. Y yo entiendo que le interesa el curso, pero Así eso es. precisamente es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar cuando uno se va a examinar. Acuérdense que este curso es evidentemente formativo, ¿verdad? Así es. No es como derecho Sí, mercantil o póngale usted como derecho constitucional. Aquí estamos formando valores. Los así estamos es. moldeando a ustedes, ¿verdad? Les estamos Sí, y uno, recomendando. ¿Sí? sí, pero uno de los valores también fundamentales es la solidaridad. Y yo me aboco a ese valor para solicitarle el No, pero apoyo. mire, Toda vez yo que le voy a decir una cosa. yo Usted también me sí, dice, ayúdeme, pero ¿por qué yo lo voy a ayudar si usted no cumple con con lo que tiene que hacer como estudiante? Nosotros no somos amigos para que usted tome la confianza de decirme, ayúdeme. Yo no lo no, conozco, solo en las clases. ¿Y de dónde acá sé que no. yo tengo que ayudarlo a usted? Pues, porque la relación alumno-docente pues se da dentro de la dinámica de la clase. Y la mejor ayuda que ustedes pueden recibir de mi parte es que les envíe los documentos de las clases, por ejemplo, que les Claro, haga un examen objetivo como lo es el examen de falso verdadero, porque no les estoy poniendo ningún problema con que ustedes memoricen
fechas, datos, nombres y todo eso. Entonces, solo son criterios. Y es lo más fácil para el alumno, porque olvídense, si yo le pongo pregunta directa a todos, primero es impráctico porque tengo casi 1000 alumnos. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Y luego, está bien. que costaría mucho calificar con preguntas directas, ¿verdad? Entonces yo lo invito a usted a que retome los 70 puntos que faltan, que se someta. Mire, falta un examen de 40 puntos. Usted ahí tiene alguna oportunidad, estudie más, ¿verdad? Sí, yo de hecho, yo entro siempre a sus clases. Y seguro que va a tener un buen punteo en el segundo parcial. Como le expliqué, mi tema ni siquiera fue tema técnico, fue señal. Me encontraba retornando a la ciudad capital, ¿verdad? Y me estaba sometiendo el examen desde mi teléfono, pero como usted bien decía, realmente pues eso es algo que está fuera de su alcance. Lamentablemente, pues muchos estudiantes laboramos por tener la asistencia familiar y procuramos mediante cursos como el de filosofía seguir ampliando los conocimientos y fortalecernos de forma profesional. Le agradezco, licenciada, por el apoyo. Mire, yo lo invito a que continúe con los puntos que falta por evaluar, ¿verdad? Está bien, le agradezco, muy amable. ¿Verdad? Que no se salga, sino que continúe con eso. Le agradezco mucho. Gracias. Nada más. Que me alegro de haber hablado de una vez con usted. A mí también. Y bueno, con ustedes habíamos visto la obediencia y la desobediencia, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Vimos el libre albedrío? ¿O no? No, ¿verdad? No, ya no llegamos la obediencia y la desobediencia. Creo que en esta clase me faltó decirles que los artículos 5 y 6 que preceptúan el 5, la libertad de acción de la Constitución Política, son los que sirven de fondo, de telón para esta clase, para la desobediencia civil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el libre albedrío. Esta tarde vamos a ver la estimativa jurídica y vamos a tratar de alcanzar los valores, ¿verdad? Bien. Entonces, después de ver la clasificación y las formas de desobediencia, les indiqué lo del artículo 5, ¿verdad? Que habla de la libertad de acción. Una vez clara la definición de obediencia, nos referimos al problema de la desobediencia del derecho. Pues cuando no se está bajo una normativa, los ciudadanos no tienen control de sus propias acciones. Y se violentarían los derechos de los otros como los derechos en común, sí, porque tampoco se trata de llamar a la anarquía, porque la anarquía le hace mucho daño a un país. Aquí vivimos en constante anarquía, no respetamos las leyes. Y eso viene no podría decirles que es una cultura, sino que es una subcultura de no respetar la ley y de no atender lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, o de buscar, por ejemplo, los diputados cuando hacen una ley, la emiten y luego le ponen también en el siguiente artículo la forma de evadir la ley. Y eso pues no se vale, porque entonces nunca estamos de acuerdo en nada. Entonces, dice una vez clara la definición de obediencia, pues hay que referirse a la desobediencia al derecho, pues cuando no se está bajo una normativa, los ciudadanos no tienen control de sus propias acciones y se violentarían los derechos de los otros como los derechos en común. Entonces, hay todo un estudio, jóvenes, sobre lo que es la anarquía, y con relación al poder. Y lo otro que es el control, pues, del cumplimiento de la ley. Entonces, de eso se trata todo esto, jóvenes. En realidad, el curso de Derecho se trata de establecer las causas por las cuales se incumple con la ley y lo que no debe hacerse. Los requisitos que una sociedad y un Estado
deben reunir para ser considerados dignos de obedecerse. Por ejemplo, un estado en que el mismo estado ataca a la población, por ejemplo, con eso que se hizo en Izabal, que la población está sufriendo porque está siendo desalojada de sus comunidades. Y encima el gobierno les dicta, emite una disposición de estado de sitio. Entonces, ¿quién es el perjudicado ahí? Entonces, eso ya es otra cosa, porque ya es el Estado el que está atacando a la población. Y eso se llama terrorismo de Estado. Así es de que a veces, como dice Norberto Bobbio, en estos países latinoamericanos, pues es muy difícil mantener la obediencia, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar hoy de libre albedrío o libre elección, que es la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Así les quería decir antes de continuar que ya les envié el material. No sé si ya lo vieron. Yo les recomiendo que... Sí, ¿verdad? Va. Yo estoy cumpliendo con mi parte, jóvenes. Cumplan ustedes con la suya de estudiar. Eso es lo que tienen que hacer. Así es de que ya tienen el material. Yo podría pedirles a ustedes unos 10 libros que compraran, pero no es práctico, ¿verdad? Entonces lo que hago es que para ayudarlos, pues selecciono los temas, los temas escritos y ya se los mando cocinaditos para que ustedes nada más los aprovechen. Entonces, por favor, jóvenes, hay que hacer lo mínimo. Bien, entonces el libre albedrío se llama también libre elección y es la responsabilidad jurídica o el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Y esto tiene nociones de derecho penal, se relaciona más con derecho penal. Y entonces es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Y también es la creencia que las doctrinas filosóficas sostienen de que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Este principio tiene implicaciones religiosas, éticas, psicológicas, jurídicas y científicas. La ética es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a los valores, y supone que los individuos son responsables de sus propias acciones. En la psicología se afirma que la mente controla las acciones del cuerpo, algunas de las cuales son conscientes. Se diferencia de la libertad en que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar. De ahí que se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano como la religión y la filosofía, por supuesto, la filosofía del derecho y la historia. Sí, pero cuando dice se diferencia de la libertad es porque se supone que si tenemos libre albedrío, estamos en libertad. Porque un detenido, por ejemplo, no tiene libertad. No puede, no tiene, puede tener libre albedrío para pensar, pues, pero no para obrar porque está encerrado, ¿verdad? Entonces la libertad no es igual que el libre albedrío. Según la Biblia, pues Dios creó al hombre con la facultad de obrar según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. San Agustín de Hipona sostenía que es la posibilidad, el libre albedrío, es la posibilidad del hombre de elegir entre el bien y el mal. Y sí, ¿verdad? Pues malo que bueno, si la gente sabe, es instruida o no lo sabe, no sabe leer y todo, pero ese libre albedrío es algo como el derecho natural, que es intuitivo, que no lo aprende uno en la escuela, que no lo aprende en la vida, pues, en la vida. Y entonces, cada quien, por muy ignorantes que seamos, sabemos elegir entre el bien y el mal. Y conocemos, más que saber elegir, es conocer entre el bien y el mal. Eso es. Según el determinismo
religioso. Toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Implica que nuestras decisiones estarían determinadas por todas las causas que preexisten. Todas las preexistentes, ¿verdad? Antes y mucho antes que nosotros. Lo que significa que no habría elección posible. Y eso de que todo está escrito, como dice la religión, pues quiere decir que elimina el libre albedrío, lo elimina. Si nosotros nos vamos a ese determinismo religioso de que todo está escrito, como se dice, digamos, por parte de algunos religiosos, o la gente común, pues, que dice no se mueve la hoja de un árbol sin la palabra de Dios, ¿verdad? Y con todo respeto, pues, el problema es de que no todo es así, ¿verdad? Entonces, por eso es de que surge el naturalismo racional ante las especulaciones de la Iglesia sobre el naturalismo. Claro, eso nos implicaría entonces que no hay elección posible y que el libre albedrío en realidad no existe. Los liberales no reconocen esa tesis y afirman que sí existe. Bueno, los liberales son las personas que disienten de ese pensamiento religioso, ¿verdad? No necesariamente liberales porque sean liberales de una tendencia política o algo así, ¿verdad? Sino que liberales somos todos los que no aceptamos esas especulaciones sin fundamento, ¿verdad? Por, como les digo, con respeto de las ideas religiosas, ¿verdad? Entonces, en el derecho penal, el libre albedrío, pues sirve mucho de fundamento legal para aplicar el castigo a los delincuentes. Porque significa que si un individuo ha tenido la libertad para decidir hacer el mal, también ha tenido la posibilidad de hacer el bien o de no hacer el mal. Pero si ha elegido, si decidió hacer el mal, entonces también ha elegido o aceptado en consecuencia la pena o castigo aplicado para dicho delito. Entonces ha aceptado las consecuencias. Por supuesto que como siempre hay que tener en cuenta que esto se da cuando no hay impunidad, ¿verdad? Porque cuando hay impunidad, ¿de qué estamos hablando, verdad? Entonces la responsabilidad jurídica es el deber, es la obligación que se tiene, a la que se hace acreedor, ¿verdad? Quien infringe el derecho. Y deviene de la imputabilidad jurídica, y la imputabilidad jurídica deviene de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, o sea, la responsabilidad objetiva, independiente de la intención de la acción. Pues sí, porque puede ser que no se haya tenido intención tampoco de causar el daño. O sea, que hubo libre albedrío, pero o tal vez ni siquiera eso fue un accidente. Eso fue un accidente y quien resulta implicado no tuvo intención de causar el daño, ¿verdad? Así es de que, por ejemplo, yo soy propietaria de un vehículo y se lo doy a otra persona para que lo maneje y de repente, ¡pum!, un hecho de tránsito, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, porque eso ya es un accidente culpable, que no hubo dolo en eso. Y el libre albedrío se aplica más para cuando hay posibilidad de decidir qué se hace, ¿verdad? Si se hace bien o se hace mal. Y entonces, ambas situaciones suponen el nacimiento de obligaciones para el imputado y derechos para el sujeto ofendido o afectado, que nosotros le llamamos la víctima. Entonces, la obligación o deber constituye la comprensión de la persona, de su lugar en la sociedad. Es decir, va a depender la obligación que se le aplique o el deber del lugar que ocupa esa persona en la sociedad, su papel en los asuntos de la sociedad,
lo que es el individuo en sí, que es en su casa, en su barrio, en su familia, en su grupo de amigos, en su equipo de trabajo o en su equipo de estudio también, ¿verdad? Y entonces toda acción conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad, pues es, al fin y al cabo, es una regulación ya sea moral o normativa. Entonces, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, que siempre se atribuye, es decir, se estudia dentro del derecho penal, o más bien en derecho procesal penal, la imputación es el acto aquel mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto. ¿Y quién hace esto? Pues lo hace el Ministerio Público, ¿verdad? Y deja de ser, digamos, si se le acusa, pues ya es una acusación formal, ¿verdad? Y esa es la imputación. Y se diferencia con la imputabilidad en que la imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud y madurez espiritual del autor de valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. Pues es la capacidad del sujeto para ser culpable. Pues sí, porque el sujeto, digamos, el que sufre las consecuencias, el que causa el daño, pues a veces puede ser un menor de edad. O bien puede ser alguien con capacidades especiales, o pueden ser los padres los que sufran la responsabilidad por lo que hizo el menor de edad. En fin, entonces hay condiciones también de salud y de madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los deberes y de obrar conforme a ese conocimiento. Y es la capacidad del sujeto para ser culpable. Entonces, en conclusión, podemos decir que la imputación es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. Y la imputabilidad es la capacidad del individuo para ser penalmente culpable. Y ahí terminaríamos ese punto. Vamos a iniciar con la cuarta unidad, jóvenes. Y es, por ejemplo, vamos a ver lo que es la estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, los valores en el derecho. Y, por ejemplo, tenemos que la estimativa jurídica puede explicarse un poco, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra vida consiste en tener que decidir a cada momento sobre lo que vamos a hacer. Tomamos muchas decisiones a diario, a cada segundo. Y aún el no hacer nada, que es la omisión, y es un hacer vital, ¿verdad? Y aquí implica el haber optado por una de las posibilidades que se le ofrecen al individuo en ese momento. Entonces la vida es pues una sucesión ininterrumpida, de elecciones. Desde que uno se despierta, jóvenes, entonces se decide a qué hora se va a levantar, o si no lo puede decidir porque tiene un horario en específico. Empieza qué ropa me voy a poner, cómo me voy a arreglar, qué camino voy a llevar para seguir, qué ruta, cuál va a ser mi ruta para llegar a mi trabajo, a donde sea, ¿verdad? Así la vida es pues una sucesión ininterrumpida de elecciones, de decisiones, que efectuamos con un margen de libertad, como decía Recasén Siches. El hombre que no pudiese elegir o preferir elegir, no podría pensar, no podría hacer nada, en suma no viviría. Y como hacedores de nuestra vida, nuestros actos son libres y no pueden ser rigurosamente determinados como los de un autómata, que sigue solo los movimientos ya determinados como que fuera un robot, ¿verdad? Y ahí pues no hay pensamiento, no hay conciencia. Y entonces esta libertad que impregna la conducta solo tiene una manera de manifestarse, prefiriendo lo que quiere uno hacer, o sea, priorizando o bien valorando.
El decidir implica haber realizado operaciones como elegir, perdón, eso ya lo dije. Según Recasens Siches, los valores son pues estructuras esenciales de la vida humana, porque cuando se posee una buena base en la cual se desarrollan los valores que poseemos, perdón, demostramos la madurez adquirida para elegir correcta y prudentemente ante toda situación. Se realiza un buen análisis para cada decisión, porque los impulsos repentinos jóvenes no podrían terminar en el resultado que esperamos. Y eso sucede a cada rato, ¿verdad? Sucede a cada rato. Los impulsos, ¿verdad? No pensamos qué es lo que vamos a hacer, sino que actuamos automáticamente. ¿Pero por qué? Porque las presiones de la vida nos obligan a eso. Entonces no siempre podemos elegir correcta y prudentemente cada situación. Y los impulsos repentinos no pueden terminar en el resultado que esperamos y que nos puede generar eventualmente un desbalance en nuestra seguridad interior. Y este ininterrumpido quehacer implica que las cosas que están en el mundo no nos son indiferentes, pues elegir y preferir cuando realizamos esas acciones, adoptamos frente a eso una posición ya sea negativa o positiva. Y se nos aparecen como buenos o malos, justos o injustos, útiles o perjudiciales, los actos realizados y los actos por realizar. En síntesis, nos pasamos la vida en una atmósfera de valoraciones que nos presentan como valiosos a los objetos, o sea, a los bienes. El sentido de un objeto cultural depende de que sea vivido y representado por algún sujeto en su peculiar acto de vivencia y de valoración. Los valores entonces son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en los objetos de la realidad social, cultural, etc. Por ejemplo, santidad. Estos son otros valores, pero no son los valores del derecho que luego vamos a explicar. Por ejemplo, la santidad es un valor, la bondad, la justicia pues está en todo, la belleza, la utilidad, la elegancia, el bienestar, el arte, ¿verdad? Todo eso son valores y hay un sinnúmero de valores. Y tienen pues algunos, el valor pues es concebible como valor por un sujeto, ¿verdad? Los valores no valen. Fíjense bien, los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Así que, pues los valores tienen algunas características, ¿verdad? No son independientes porque siempre se hayan anclados en objetos culturales, ¿verdad? Objetos del conocimiento. Pero sí son objetivos porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad. El hecho de que algo no lo apreciemos como bello no quiere decir que no exista. Es solo que nosotros no, en nuestra subjetividad, no lo hemos visto o no lo hemos apreciado de esa manera. Porque también tenemos que tomar en cuenta que el sujeto individual es la medida de los valores. Los valores valen para cualquier sujeto. También son bipolares generalmente. Cualquier valor puede aparecer con signo positivo o negativo. Pero generalmente son positivos, ¿verdad? Porque no puede uno decir, este valor no vale. No, eso sería un error, ¿verdad? Claro que hay cosas buenas, malas, bellas, feas, justas, injustas, ordenadas y desordenadas, pero eso no quiere decir que el valor pierda su característica, su cualidad.
simplemente son, digamos, palabras que se utilizan lenguaje, en el lenguaje normal, ¿verdad? Como antónimos, les conocemos como antónimos, ¿verdad? Algunos autores admiten que los valores presentan una relación de rango o jerarquía en una tabla de valores, según la concepción que del mundo que tenga el investigador. Miren, en el presente caso regresamos a primera filmina del conocimiento. ¿Se recuerdan? Cuando yo les hablaba de que los elementos que integran el proceso de conocimiento son tres, que es el sujeto cognoscente, que en este caso son ustedes y soy yo también. El objeto del conocimiento, que cuál es el derecho. Y ahorita estamos viendo los valores en el derecho. Antes vimos la validez del derecho. Antes vimos otras ciencias auxiliares de la filosofía. Pero ahora estamos viendo lo de los valores. Entonces, y el objeto de conocimiento. Entonces, son dos factores. Uno es el objeto del conocimiento y otro es el sujeto del conocimiento. Pero el valor que tiene el objeto del conocimiento es en tanto en cuanto se está conociendo. Si no se está conociendo, pues no se está en esa actividad. Es como que si el ser humano en su conocimiento le diera vida a los objetos. Entonces, la estimativa jurídica, fíjense bien, la estimativa jurídica o axiología o deontología, tomen en cuenta y anoten ahí probablemente que la estimativa jurídica, la axiología, no obstante tener su propia definición, y la deontología se utiliza aquí en la estimativa como sinónimos. Y por ejemplo, tenemos la estimativa, pues la definimos como la rama de la filosofía jurídica, ética, que tiene por objeto la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas. El campo de aplicación de la estimativa jurídica puede vincularse con otras disciplinas, como la axiología jurídica. ¿Se recuerdan que cuando empezamos nuestra teoría del conocimiento les hablé de la axiología? Axios, valor, logos, ciencia. Entonces, axiología es la teoría de los valores. Y sobre todo de los valores en el derecho, ¿verdad? Por eso se le pone el apellido axiología jurídica, porque no nos estamos refiriendo a la belleza, sino a los valores en el derecho. Por eso se le dice axiología jurídica. Y eso ya nos delimita el campo de estudio de los valores en general. Y también se habla de la deontología. ¿Qué es la deontología? Pues es la ciencia de los deberes, es la ciencia del deber ser, es la ciencia que define el derecho como debiera ser y no como es. Como es, lo define la ontología, como debiera ser, si lo cumplimos. Esa es la deontología, Y entonces estos tres sustantivos, axiología, deontología y estimativa, se toman como un solo término, porque tienen como eje fundamental la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo. La estimativa jurídica busca incidir en la práctica del derecho más que en la teoría. Busca desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos y la valoración jurídica. Constituyen un inexplicable ingrediente de la conducta social, misma que determinará nuestra conciencia social. La proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál debe ser el supremo principio orientador del derecho y cuál es el fin supremo del Estado. Y se trata de saber si el derecho y el Estado pues se han creado para el hombre o si por el contrario es el hombre el que se debe al Estado y al derecho. Se trata de decidir entre esas dos posturas
que han sido llamadas respectivamente personalismo y transpersonalismo. Sí, miren, cuando uno habla desde el punto de vista antropocéntrico, de que el hombre es el centro de todas las cosas y que el Estado y el derecho tienen que estar al servicio del hombre, pues estamos hablando de sociedades democráticas, de sociedades abiertas. Pero cuando se trata de tomar al individuo como el hombre masa, como un elemento que sirve al Estado y al derecho, entonces esas prácticas se utilizan en estados totalitaristas, ¿verdad? En que la vida propiamente pues vale muy poco ante el bienestar del Estado y del derecho. Pues en esas sociedades totalitaristas, socialistas, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, la estimativa jurídica o axiología o deontología, repito, es la rama de la filosofía jurídica que tiene por objeto desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos. Y la valoración jurídica constituye un inexplicable ingrediente de la conducta social. Esa conducta que determinará nuestra conciencia social. Pues sí, porque la conciencia colectiva, que es la moral social, es la que nos impregna a nosotros desde que somos pequeños. Cuando nosotros nacemos, ¿qué conciencia social vamos a tener? Ni qué ética ni moral. Todo eso lo vamos recibiendo de nuestros padres, de nuestras familias, del grupo de nuestros amigos, los amigos del barrio, los de estudio, los de trabajo, en fin. Y eso va permeando nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y entonces cuando ya somos adultos, pues pensamos como un ciudadano, pensamos como guatemaltecos, por ejemplo, en Guatemala, pensamos como guatemaltecos. Unos cuantos con mayor sabiduría que otros. Pero la conciencia social se mantiene aunque el individuo desaparezca. Por ejemplo, eso de la ley esta 18/2022 me parece pues armó un gran escándalo. Claro que, como platicamos, era una estratagema para ocultarlo de la minera y toda esa investigación que se realizó por parte de los periodistas españoles, ¿verdad? Y un periodista guatemalteco. Y porque después el Ejecutivo sabía que le iba a archivar y luego quedaba como héroe nacional, ¿verdad? Así es la política. Entonces se trata de saber, en suma, si el derecho tiene tan solo sentido y justificación en la medida en que representa un medio para cumplir los valores que pueden realizarse en la persona individual, que es la única genuina que existe. O si por el contrario el derecho y el Estado serían un fin en sí, independientemente de los hombres reales individuales, o sea, los de carne y hueso, y con alma propia y exclusiva cada uno, los cuales funcionarían tan solo como meros medios o instrumentos para la realización de ese fin transpersonal que encarnaría en el Estado. Dicho en otras palabras, se trata de saber si el derecho y el Estado son para el individuo, para el hombre, para el ser humano, o si por el contrario, este es para el derecho y el Estado. Se trata de decidir entre estas dos posturas que se acaban de esbozar, ¿verdad? Y que han sido llamadas respectivamente personalismo y transpersonalismo. Y esta cuestión se inserta en otra de mayor volumen y alcance, que es la valoración de la cultura y de la sociedad en relación con el hombre. Se entiende con el único hombre que conocemos, ¿verdad? El individuo, sea hombre, mujer, anciano, niño, todo. Según el personalismo, que prácticamente es lo que se ha llamado humanismo. La cultura y la colectividad deben converger hacia el hombre y tomarle como substrato, porque solo así tiene sentido y estaría justificados los valores. Y estos deben convertirse en condiciones o en medios para elevar al hombre a los valores.
Eso sería en el caso de las corrientes personalistas, pero en el caso del transpersonalismo o totalitarismo, por el contrario, el hombre sería un mero instrumento para que se produjesen obras de cultura, de ciencia, de arte, de técnica, etcétera, o para el engrandecimiento y poder de la colectividad. El hombre quedaría degradado a pura masa, pues hombre masa, ¿verdad? O al servicio de unas supuestas funciones objetivas a realizar en el poder, en la gloria estatal, en la raza, en la cultura, es decir, de magnitudes transpersonales. En definitiva, ese es el tema, ¿verdad? Sobre el rango o jerarquía de los valores que el hombre debe realizar en su vida. Tratas de averiguar cuál sea para la vida humana la jerarquía entre los diversos valores y en relación a los sustratos en que estos se encarnan. Bien. En los documentos que les entregué, ahí está esto que yo les estoy explicando y hay que buscarlo, ¿verdad? Y el documento se llama la estimativa jurídica. Entonces, esas serían las dos corrientes, ¿verdad? Más que todo, por ejemplo, no es que la tesis personalista niegue que en la cultura y en el derecho y la colectividad encarnen valores muy importantes, sino que lo que sostiene es que estos valores que se plasman en la cultura y en el Estado, aún siendo de mucha elevación, son inferiores a los valores que se realizan en la conciencia individual. Sí, en la conciencia tenemos la ética, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy importante. Por el contrario, el transpersonalismo afirma que en el hombre se encarnan valores tan solo en tanto es parte del Estado o es un vehículo de los productos objetivados de la cultura del Estado. Es decir, que el hombre individual en tanto que tal carece de una dignidad propia en esos estados y que tan solo viene en cuestión valorativamente cuando sirva de modo efectivo a unos fines transpersonales del Estado, que no son del individuo. Por ejemplo, para buscar la gloria, el poder, conquistar, hacer la guerra o de las obras objetivadas de la cultura. Y por ejemplo, tenemos, bueno, yo no he querido hacer referencia a la guerra de Ucrania, pues porque ahí hay mucha desinformación y no obstante que hay muchos problemas contra las personas, también puede ser porque nadie cede, nadie quiere ceder. Y esto incluye al gobierno de Ucrania también, ¿verdad? Entonces, no es que se tomen como buenas las acciones de los rusos, tampoco de ninguna manera. Pero nadie quiere ceder, ni siquiera, menos ahora, y ni antes cuando había la posibilidad de que no se destruyera nada de la infraestructura de Ucrania. Bien. Entonces, nuestro tema en sí sobre los valores jurídicos son estos valores jurídicos, es un eje fundamental, un eje que atraviesa todas las unidades del curso de filosofía del derecho. Entonces los vamos a estar comentando constantemente, ¿verdad? Pero para una pequeña reseña, decimos que los valores jurídicos son tres, ¿verdad? Especialmente, no son los únicos. El bien común, la justicia y la seguridad jurídica. La seguridad le hace también como certeza jurídica, porque esta seguridad jurídica no es seguridad ciudadana, eso es parte del bien común que un Estado debe prestar a sus ciudadanos. Entonces, el bien común es una de las finalidades a las cuales tiende el derecho. El bien común, el derecho busca el bien común. El hombre con su actividad normal trata de realizar su propia superación, pero dado que vive en común con otros hombres, para lograr sus fines individuales,
necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. Eso no sonó muy bien, ¿verdad, jóvenes? Podemos decir entonces que el hombre con su actividad normal trata de realizar su propia superación, pero dado que vive en sociedad, pues para lograr sus fines individuales necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. Pues sí, porque no va a cambiar toda la colectividad. Es el ser individual el que tiene que adaptarse a toda la colectividad. Entonces no puede actuar sin tomar en cuenta los factores de tipo colectivo que determinan el campo lícito de la acción personal. Y con respecto al derecho, tiene como objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad, la cual busca un fin que es un fin común de todos, pero de todos los integrantes del grupo social. Así de una mira de colectividad realiza sus normas en busca de un bien común. Y no es de menor importancia decir que no se puede concebir norma alguna integrante del sistema jurídico que tenga como objeto el alcance de un fin individual. Tiene que ser colectivo. Y el bien común pues también atañe al Estado, que el Estado debe dotar de servicios, de infraestructuras, de cultura, de un montón de cosas a la sociedad. Y para eso es que, por ejemplo, en Guatemala tenemos como 1000 ministerios, pues, ministerios que no cumplen con su deber. Todo el tiempo es que no hay recursos y, por supuesto, no quieren hacer nada con los recursos que hay tampoco. Y para eso es que hay un ministerio de medio ambiente, uno de cultura, uno de educación, otro de salud, otro de qué, en fin, economía, finanzas, etcétera, para que todos en conjunto puedan proporcionar bienestar a la sociedad. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros a ir en un transporte colectivo seguro? Por supuesto que sí. Estamos viviendo en un anacronismo total, en que cada quien se provee su transporte, en que todo el mundo compra su moto si no tienen para un carro, para que luego se la roben los ladrones ahí en la esquina y se queda pagando. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los gobernantes. No digo del Estado, pues porque el Estado pues en sí es una ficción jurídica, pero sí de las autoridades que integran el Estado. El nivel de vida que nos tienen viviendo en Guatemala es tremendo. Podría subir un poco más y podríamos tener algunas comodidades, como por ejemplo el transporte en metro, transporte en tren. ¿Por qué no? No, que estamos dependiendo de los transportistas, de las camionetas que están todas deshechas y que no dan buen servicio. Se pone un buen servicio, entonces vienen los transportistas de las camionetas y los atacan para poner ellos sus propias empresas. Y está bien que las pongan, pero está mal que no presten el servicio y no den seguridad. En fin, tenemos derecho a un estado de bienestar, que haya salud, que hayan vacunas, que la gente programe bien las políticas públicas. En fin, hay tanto que hacer, pero no hay quien lo haga. Entonces, el bien común se refiere al estado del bienestar general. Por ejemplo, así como esas sociedades, ¿verdad? Ustedes ven que en Ucrania pues había un estado de bienestar general, había una buena infraestructura, habían muchos servicios, pero probablemente no para todos, ¿verdad? No para todos. Y la otra cosa es de que en estas sociedades pues siempre estamos 20 años atrás, ¿verdad?, de la tecnología. El otro valor importante es la justicia, del que vamos a ver mañana también más detenidamente. Y la justicia, según la estimativa, es la creación de, por decirlo así, ¿cómo les pudiera decir? Es que no me gusta el término igualaciones de libertad, ¿verdad? Igualaciones, o sea, que todos sean iguales en libertad, ¿verdad? En materia de libertad. O sea que para dar a cada uno lo suyo y hacer justicia hay que darle aquello que le falta a alguien para crear la igualdad frente a quien sí la tiene.
darle al menos tiene, para ponerlo en una situación, darle más al que menos tiene, para ponerlo en una situación de igualdad, y es creación porque es tarea constante, puesto que lo que hoy se iguala al momento siguiente puede desnivelarse en la balanza, surgiendo así la injusticia. Captan eso, ¿verdad? Lo que hoy se iguala al momento siguiente puede desnivelarse o nivela, ¿verdad? Puede desnivelarse en la balanza, surgiendo así la injusticia. Entonces, la justicia es el valor más importante para establecer normas. Pues sí, el derecho tiene que ir con la guía de la justicia, porque entonces, ¿para qué se hace? Porque no es justo, por ejemplo, esos 3,000 millones que se recetaron ahorita para el Ministerio de Comunicaciones otra vez, teniendo un montón de millones ahí que no se han ejecutado. Los valores jurídicos tratan de materializar el cumplimiento de la justicia dependiendo de la posición filosófica que se adopte. Es decir, para un positivista, quien cree que la justicia reside en la letra de la ley, el valor justicia se cumplirá siempre que la letra de la ley sea respetada. Mientras que para un naturalista, quien cree que por encima del derecho escrito existe el derecho natural, el valor justicia se concretará cuando en el supuesto puntual se respeten aquellos valores superiores. Según algunos autores, la justicia es la virtud cardinal de retribuir a cada uno lo que por derecho le corresponde y que tiene carácter abstracto, debido a que es un ente ideal que causa satisfacción cuando creemos que la misma se ha cumplido y nos causa molestia cuando creemos lo contrario. En otras palabras, la justicia es una regla de armonía, de igualdad proporcional, de justicia distributiva entre lo que se da y lo que se recibe en las relaciones interhumanas y entre individuos. El problema no está en la idea de justicia, sino en los criterios de las medidas, las pautas de valoración de las realidades que deben ser igualadas. Importa saber cuál es el criterio para establecer la verdadera equivalencia. Entonces, la seguridad jurídica es un criterio que se relaciona con el aspecto racional. Vamos al tercer valor, ¿verdad? Seguridad jurídica. Es un criterio que se relaciona con el aspecto racional, étnico, técnico, positivo y sociológico del derecho. En efecto, no solo debe aspirar el derecho a realizar valores de la naturaleza de la justicia y del bien común, entre otros, sino que a través de la realización de estos mismos valores debe imponer en la sociedad condiciones tales que permitan a la persona desarrollar normalmente sus actividades en la convicción de que si estas son lícitas, serán respetadas. Seguimos con la seguridad jurídica, que es más o menos hablar de certeza jurídica. Certeza jurídica es lo mismo. La existencia de este valor es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, habrán investigaciones y habrán consecuencias, y les serán aseguradas por la sociedad protección y reparación. La seguridad jurídica consiste en la realización plena del orden jurídico positivo apropiado para la estructura de la comunidad que rige. En cada estado, pues, tiene su propio corpus juris, ¿verdad? Este es un valor al cual aspira el derecho, pero que no depende solo de la perfección de las normas positivas, sino también de la existencia de organismos idóneos encargados de su aplicación. Sí, la cuestión no es solo legal, es institucional también. La ignorancia del derecho no es excusa de su cumplimiento, principio que está a la cabeza de todos los ordenamientos jurídicos del mundo civilizado. La seguridad exige también el reconocimiento por parte de los ordenamientos jurídicos de la fuerza de la cosa juzgada. O sea, que realmente funcionen los tribunales, ¿verdad? Y que las cosas no se queden solo así, en la impunidad. También es un principio derivado de la exigencia de la seguridad jurídica, el de la irretroactividad de las leyes.
Por ejemplo, eso de las normas pétreas en la Constitución también es parte de la seguridad jurídica y que ahorita le quieren dar vueltas, dice porque va la hija del general conocido, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, si quitan esas normas pétreas, pues no habrá seguridad jurídica, verdaderamente. Pero también es la seguridad de que, por ejemplo, si está el registro de la propiedad, que es el que vela porque los bienes muebles o inmuebles estén realmente registrados, pues que esos registros se resguarden, se vigilen, se cuiden para que no hayan personajes que lleguen a violentar el derecho a propiedad. Que si uno también interpone un recurso ante cualquier entidad administrativa, pues que realmente le resuelvan con la ley apropiada, la ley especial, que se guarde el principio de juridicidad. Que si yo planteo un recurso de revocatoria ante una municipalidad, no me lo resuelvan conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, porque entonces tendría una resolución legal, pero no legítima, porque no ese es el derecho aplicable, que la gente no tuerza el derecho. Todo eso es seguridad jurídica. ¿Por qué es importante? Pues porque eso nos da tranquilidad a todos. Y una sociedad que está tranquila puede desarrollarse. Diferente de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Bueno, hay otros valores, sí, con respecto al material. Hay otros valores. Voy a ver si puedo colocar aquí una pequeña filmina que es importante compartirla. Ay, se me desapareció. Entonces, sí, es que le dije, sí, dejar de compartir. Vamos a ver si la encuentro aquí. ¿O dónde la encuentro? Aquí está. Sí, por ejemplo esta, ¿verdad? Voy a tratar de compartirla con ustedes. Me dicen si la pueden ver. Sí, licenciado. Bueno, hay otros valores también que estos los vamos a manejar en estas unidades que vienen a continuación. Y por ejemplo, tenemos la ética, la moral y la justicia. La ética, por ejemplo, pues el concepto o la definición de ética es que estudia la moral y determina qué es lo bueno y lo malo. Desde este punto de vista, determina cómo se debe proceder en base a la reflexión individual como seres humanos. Pues sí, porque si hay un comportamiento que es incorrecto, pues éticamente no habrá quien me lo reproche, pero uno mismo debe ser el mejor juez, ¿verdad? Como decía Sócrates con respecto a la ética, conócete a ti mismo, decía. Y la ética es la reflexión teórica sobre la moral. La ética es la encargada de debatir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de tesis o reglas que constituyen nuestra moral. La ética surge como tal en la interioridad de un individuo, pues en la cabeza, en la conciencia de cada uno, como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. Y ahí es donde viene el libre albedrío y de su propia elección. La moral, pues, se define como el conjunto de tesis, criterios, reglas y valores que dirigen nuestra conducta. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en diferentes situaciones concretas. La moral en este aspecto se diferencia de la ética. Y la justicia, es decir, la moral en este aspecto se diferencia de la ética y de la justicia, en que es la base y da las reglas
O sea, da las pautas para constituir la ética del ser humano. Es decir, si existe carencia de moral, pues difícilmente puede haber ética, ¿verdad? Realmente. Pero no, la moral social siempre existe. Y por ejemplo, en Guatemala, pues la moral social tiende a ser muy religiosa, ¿verdad? No obstante tantas iglesias evangélicas que se crean a diario, porque yo veo el diario oficial, el índice, y a diario hay entre 5 y 2 iglesias que se crean a diario. Yo no sé realmente cuántas habrán, pero a diario aparece mínimo una, ¿verdad? Pero iglesias evangélicas, pero la moral social en Guatemala es de carácter religioso católico, ¿verdad? Pero si no hay moral, difícilmente puede haber ética, porque la moral es la base para que se construya la ética y también la justicia. Entonces la moral tiene una base social. Es un conjunto de reglas establecidas en el seno de una colectividad y como tal ejerce un poder muy importante en la conducta de cada uno de los individuos. Sí, uno puede cometer un acto de inmoralidad y la sociedad se lo va a reprochar. Ahí sí. Pero un acto ético, como está dentro del individuo, pues uno es el que sabe si juzgarse a sí mismo, puede ser su propio juez, ¿verdad? Hay otros que ni conocen lo que es eso, por supuesto, pero la moral es la base, es como la tierra que sostiene una comunidad, una ciudad y todo eso, ¿verdad? Y hay cuestiones que no las aceptamos, pues, que no las aceptamos. Por mucha legitimidad que se alegue, por mucho que otras sociedades lo estén poniendo en práctica, como ese movimiento gay y todo eso, pues eso lo pusieron junto a la cuestión del aborto, yo no sé por qué, pero era la única forma de encaminarlo. Pero la moral social en Guatemala, pues no siempre está de acuerdo o no está de acuerdo. Algunos sectores se han permeado, pero en general no es aceptado, ¿verdad? Entonces, la justicia es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente para dar a los demás lo que es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus propios deberes y de acuerdo con los derechos personales. La justicia respecto a este punto es la que nos permite determinar los deberes morales y éticos del ser humano equitativamente, es decir, el ser humano debe ser ético y moral de forma equitativa, porque si falta alguna de ellas, la otra será muy complicada de demostrar. La justicia debe estar radicada en cada individuo como valor fundamental y de esta manera ser equitativo en sus reflexiones y conductas. Es por ello que juega un papel fundamental en el actuar del ser humano. Sí, vean, jóvenes, por eso aquí, digamos, las definiciones de justicia, vamos a empezar a trabajar eso a partir de mañana, tal vez. Y hay muchas definiciones de justicia. La verdad es que la justicia cuesta mucho definirla, no obstante que hay tanto que leer. Puede acercar un poco la imagen. ¿Cómo puedo hacer eso, jóvenes? Justo en esa lupita que está ahí arriba. Esta. Sí, licenciada. Sí. Ahí se puede. Sí, ahí. Maravilloso. Me lo hubiera dicho antes. Ay, muchas gracias. Porque yo también estaba haciendo esfuerzo para leerla. Ahí está. Y así le pueden tomar foto también, ¿verdad? Igual está en el documento que envió, licenciada. Sí. Ahí están, ¿verdad? Ahí están estos cuadros. Sí, es la página 37. Sí, donde dice cuadro de valores. Ya. ¿Y cuántos cuadros hay? Hay 4. ¿O solo hay uno? Exacto, licenciada. Hay uno que dice clase de valores. 4 hay. 4 hay. Ya bien. Bueno.
Entonces, ahí están todos, pues, ¿verdad? Les estoy dando los mejores materiales. Este material es de la UNAM, no es mío, de la Universidad Autónoma de México. Pero por ahí lo dice, por ahí lo dice. Bueno, entonces, lo más importante es la moral, como han visto ustedes. Bueno, no hay nada más que más importante esto o lo otro, ¿verdad? Y hay, pues, normas éticas. Por ejemplo, el doctor Luis César López Permut plantea para los abogados algunas normas técnicas, algunos consejos, ¿verdad? Que dice que hay que, en el actuar del profesional del derecho, por ejemplo, cita a Couture, que es el famoso jurisconsulto que ha elaborado textos, ¿verdad?, de ética, y dice, por ejemplo, que el profesional del derecho debe estudiar, pensar, trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar y amar su profesión, ¿verdad? El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, ¿verdad? Hay que estudiar porque el derecho se transforma constantemente. Si no se siguen sus pasos, cada día somos menos abogados. Hay que trabajar, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia, ¿verdad? Y para eso hay que estudiar. Porque no solo se trata de conseguir, de elaborar memoriales, sino que se trata de dar consejos en materia de negocios, en asuntos de familia, en prevención de conflictos futuros, etcétera. O sea, el abogado tiene que saber de todo, ¿verdad? Luchar por la justicia, ¿verdad? Luchar por el derecho. Ser leal con las partes y con los otros abogados. Tolerar la verdad ajena en la misma medida que queremos que nuestra verdad sea tolerada. Al mismo tiempo que en la defensa se puede ser enérgico, pues también se puede ser cortés, ¿verdad? Así como lo requiere la defensa, hay que ser enérgico, hay que ser cortés como lo requiere la educación. Hay que tener paciencia, cuando las cosas se hacen sin paciencia en el juicio, paciencia para escuchar al cliente, para soportar al adversario, para hallar una solución, para esperar una sentencia y sobre todo si esta es adversa. Tener fe en el derecho, en la justicia, en la paz y la libertad. Olvidar los triunfos, ¿verdad? Así como las derrotas, porque si no, dejamos de vivir, ¿verdad? Amar la profesión. Se trata de considerar a la abogacía de tal manera que el día de mañana tu hijo te pida consejos sobre su destino y consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado, ¿verdad? Amor al oficio, ¿verdad? En fin, hay muchas recomendaciones al respecto. Bien, no, sí, para esto tendríamos toda una vida, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí, porque me toca el otro curso, jóvenes. Mañana vemos las teorías de la justicia. Empezamos con la 4ª unidad, ya el día de hoy. Buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches, licenciado.